Buenos días nuevamente, Boker todo, Baruch Hashem, vengan todos, día ya de Barajá, Eslajá, ¿sí? Este shiur va a ser dedicado para todos los Hayalim, para su la pronta recuperación de los enfermos de Israel y todo el mundo. Y sabemos que el enojo aparta la sabiduría divina de nosotros, ¿sí? Por eso tenemos que cuidarnos y no enojarnos. El enojo, a pesar de que podemos tener razón en enojarnos, lo mejor que existe es no enojarnos, ¿sí? Porque el enojo nos puede llevar a sucumbir en otras cosas, ¿sí? Entonces caemos en averot, ¿sí? En transgresiones, ¿sí? Y esas transgresiones nos van a traer sufrimiento, si no, ¿sí? Si no dependemos, ¿sí? Que no cambiamos ese mal carácter, ¿sí? Esa mala cualidad, ¿sí? Esa malidad. Así que hoy vamos a tomar un tema que encontré muy interesante en aslatino.com, cómo librarnos de la ira y encontrar la paz interna y el balance emocional. Por eso, en los Salmos dice, busca la paz y síguela, ¿sí? Que está diciendo, aléjate del enojo, ¿sí? Aléjate de la ira, aléjate del rencor, aléjate de eso, ¿sí? Y vemos que nos cuenta que Rachel era una mujer muy elegante y bien vestida de 43 años. La conocí cuando fue a mi consulta después de un amargo divorcio de quien había sido su marido por los 15 años. Pero bajo su digno exterior yacía una mujer exhausta que hablaba de un dolor insoportable y de la angustia de su infeliz matrimonio. Así que, sin embargo, a pesar de la ira que sentía hacia el hombre que según ella les había quitado la sensación de seguridad, tanto a sus hijos como a sí misma, vemos que Rachel estaba consciente de algo que a todos nos vendría bien aprender. Ella se daba cuenta de que culpando a su marido por su miseria, más allá cuán fácil y justificado fuera, solo la mantendría estancada. Hacer que su bienestar emocional dependiera de las acciones de otra persona, solo la haría sentir como una víctima. Y vemos que Rachel sabía que era responsable de sanar su propia vida y que su felicidad dependía exclusivamente de ella. Así que la clave de la salud mental es reconocer que uno puede elegir estar bien emocionalmente, incluso cuando las cosas no salen como uno realmente quisiera. Así que en ese aspecto vemos que Rachel estaba en una posición ventajosa. Ella estaba dispuesta a dejar de acusar y también estaba dispuesta a asumir responsabilidad por su futuro. Aún debía transitar el camino de dejar atrás la ira y también el dolor, lo cual era un enorme desafío debido al dolor que había estado cargando durante tantos años. Pero a pesar de todo, Rachel tenía esperanza y estaba dispuesta a esforzarse. Así que vemos que no podemos cambiar el daño que nos hacen los demás, no podemos cambiar el dolor, el sufrimiento que podemos sentir, ¿sí? Pero sí podemos tomar la decisión de no estancarnos en eso, no echar la culpa a los demás o al marido o a quien sea, ¿sí? De mi desgracia o de mi infortunio en mi vida, no. Eso no le pertenece a esa persona, ¿sí? Mi responsabilidad, inclusive culpando a otros, realmente no voy a sacar nada, ¿sí? Tenemos que tomar responsabilidad. Muy bien, conocí a esta persona, me hizo la vida de cuadrito, viví 15 años, realmente fui infeliz, pero eso no, ¿verdad? Mi camino va a continuar, mi vida continúa y no va a continuar, ¿sí? A través del enojo o echándole culpa a él o de mi desgracia, ¿sí? No. Si yo me estanco, ya no es culpa de la persona, es mi responsabilidad seguir hacia adelante, a pesar del dolor, a pesar de la decepción, a pesar de lo que esté viviendo, mi responsabilidad es continuar mi vida y sacarle el mejor provecho. Así que aferrarse a la ira es como sostener un objeto afilado en la palma de la mano. Cuanto más aprietas, vamos a ver que más se sufre. Culpar a otros diciendo me enoja tanto o me está arruinando la vida es como culpar al objeto afilado por nuestro dolor cuando en realidad somos nosotros quienes estamos apretando ese, ¿verdad? Ese cuchillo. Así que cuando dejamos de ir la ira y el resentimiento es como si soltáramos el objeto afilado. Es como la persona que dice yo no perdono, no lo voy a perdonar.
El perdón no es para la persona, el perdón es para ti mismo, para darte la oportunidad de seguir. Me perdono, no voy a seguir con este juego, ¿sí? Muy bien, me hirieron, siento dolor, siento decepción, siento lo que sea, pero es mi vida, es mi responsabilidad, ¿sí? De pelar de lo que hago con ella, no de lo que hacen los demás, ¿sí? Lo mismo que las personas que viven solamente en lo que dicen las otras personas de mí, ¿sí? Que no lo vas a lograr, que eres así, que eres así, que eres acá, ¿sí? Hay personas que te mencionan, mira, tanto que habla de Toira y mira cómo se comportan. No, no te bases en eso, ¿sí? Eres una persona que eres imperfecta y que busca ser mejor y buscar la mejor versión de ti mismo, ¿sí? Dejemos que Dios nos juzgue. Y a cada brujo no nos juzga de inmediato, sino nos da oportunidades. Lo importante es sacar el mejor provecho. Por eso es que Hashem, ¿verdad?, renueva la creación todos los días para enseñarnos que también nos podemos renovar todos los días, ¿sí? Así que no nos centralicemos en eso. Y en base a mi experiencia, ¿verdad? Como terapeuta, nos dice que especializada en relaciones interpersonales, descubrí 6 pasos para dejar detrás el agudo dolor y también la toxicidad de la ira y alcanzar la paz interior y el balance emocional. Primero, identifica la pérdida. ¿Has compartido alguna vez un dolor profundo con otra persona que inmediatamente te ha dado un consejo sobre cómo superarlo? La mayoría de nosotros puede identificar la resistencia que sentimos cuando nos contamos con nuestros problemas e inmediatamente nos responden que veamos al lado positivo, que pensamos positivo o que tratemos de perdonar. Antes de eso debemos identificar cómo hemos sido heridos y cuál fue exactamente la pérdida, ¿sí? Hay personas también que le dan, ¿verdad?, matrimonio, que le dan oportunidad a sus parejas por alguna situación que no haya pasado. La pareja debe de saber que eso no significa que cambió las cosas, sino que la persona le está dando una oportunidad para que haga mejor las cosas, para que no, ¿verdad?, cambie y busque su mejor lado de la versión, ¿sí? Su mejor versión, ¿sí? Muy bien, pero eso no significa que porque una persona me haya lastimado y yo la perdone o le dé una oportunidad, no significa que las cosas, de que lo que pasó va a cambiar de la noche a la mañana, no. La persona entonces tiene que esforzarse y realmente estar comprometida a valorar esa oportunidad. Así mismo pasa con cada grupo. A veces pensamos que porque Dios nos perdona, ya todo se terminó, ya no hay más nada, ¿sí? Y sigo siendo la misma persona, no. Hashem me perdona, pero no significa que Él está diciéndome que estuvo de acuerdo a mis acciones. No, me está dando una oportunidad para que cambie esas acciones y sea una mejor versión, ¿sí? Así que para Rachel, ¿verdad? Para Rachel, el puro hecho de poner en palabras lo que ella percibía como su pérdida, más grande fue realmente su alivio. El placer de amar y ser amada por otra persona, el desafío de su hijo de no haber tenido una infancia normal y saludable, es el primer paso. De hecho, no necesitó mirar la situación desde otro ángulo, sino que solo necesitó admitir su pérdida y permitirse sentirla. Segundo paso, permítete lamentarte. Las leyes judías de duelo son un sabio sistema de pena escalonada. En las primeras etapas, el doliente no responde a los saludos y se queda en casa. Cuando la herida es tan fresca, es demasiado temprano para ofrecer consuelo. Dejar pasar la ira es lo mismo. Una persona necesita tiempo para aceptar que el dolor es real. La negación, estoy bien, soy fuerte, lo voy a superar, no es un indicador de fortaleza. Tercer paso, deja que la compasión resplandece el resentimiento. Hay un dicho, las personas lastimadas lastiman a otras personas. Una vez que la persona ha transitado los dos primeros pasos para abandonar la ira, entonces suele estar lista para la difícil pero liberadora tarea de cambiar el foco. Para ello hay que reconocer que la persona solo actúa mal cuando se siente mal. Si alguien te hirió, entonces tómate un momento para analizar el historial de la otra persona.
Seguramente esta persona también se está tratando muy mal a sí misma y el comportamiento hiriente y exasperante proviene de una profunda reserva de dolor personal. Es como cuando a una persona se le fundió un foco, ¿sí? Pues necesita cambiarlo para que haya luz. Lo mismo nos significa nosotros. También tenemos que tener la tarea de cambiar ese foco y buscar luz y no quedarnos en esa oscuridad. Cuando nos enfocamos en el mal comportamiento y en lo que la persona nos hizo, entonces naturalmente sentimos resentimiento. Pero si vemos más allá de ese comportamiento particular y somos capaces de apreciar que debajo de esa superficie hay una persona dolida y llena de cicatrices emocionales, entonces podremos reemplazar el resentimiento con la compasión. Cuarto paso, perdona. Mientras continúes con tu furia y sin perdonar, continuarás apretando el objeto afilado que hay en tu mano, culpándolo por tu dolor y olvidando que tú eres quien estás apretando. Así que es importante que la persona, ¿sí? Quien se está hiriendo es a sí misma, no la otra persona. La otra persona me hirió, pero quien continúa hiriéndome es uno mismo. Entonces hay que saltar, ¿sí? Ese objeto afilado para que entonces dejemos de lastimarnos y seguir sufriendo. Perdonar no significa consentir ni justificar las malas acciones, ni tampoco implica volverse a unir con el agresor. Perdonar significa abandonar tu deseo de revancha y la expectativa que el agresor compense el daño significa desatar los nudos que te mantiene enmañanado espiritualmente. Es una decisión consciente y deliberada sin la cual una persona puede tener una curación realmente completa. Recordemos, pues volvemos y lo repetimos, ¿sí? Perdonar no significa consentir ni justificar las malas acciones. Y cuando alguien nos perdona, tampoco significa que las cosas, ¿sí? Me está diciendo que todo está bien, ¿sí? Hay que saber, muy bien, me perdonó. Y hay que saber no volver a lastimar y no volver a hacer cosas que realmente no están bien, ¿sí? Y eso es, ¿verdad? La misma situación con el Kadosh Baruj Hu. Él nos perdona, pero eso no dice, o no dice que Él me está consintiendo mis malas acciones o me las está justificando, ¿no? Él me está dando una oportunidad para que yo busque una mejor versión de mí mismo. Quinto paso, busca el tesoro escondido. Todo lo que hace Dios es por amor, para nuestro bien y también tiene un objetivo. Incluso en este mundo en el que parecen haber tantas dificultades, también podemos buscar el tesoro oculto que hay tras el dolor. Recuerdo cuando saqué una arrugada hoja de papel de la mochila de mi hija, en el margen superior decía, estoy agradecida por, y continuaba describiendo muchos desafíos diferentes que todos enfrentamos junto a las bendiciones ocultas que hay en ellos. Es una fórmula simple, pero cambia realmente la vida. Estoy agradecida por insertar un desafío que estás viviendo, porque significa que insertar el tesoro oculto que hay tras esa lucha. Mi favorito es, estoy agradecida por mi hija adolescente que se queja por tener que lavar los platos, porque eso significa que no está en la calle. Rachel encontró muchos tesoros escondidos, aquí algunos de ellos. Dice así Rachel. Estoy agradecida por el dolor de mi divorcio, porque me ayudó a entender qué cosas son importantes para mí y qué comportamiento no aceptaré. Me ayudó a estar más cerca de convertirme en la persona que sé que tengo que ser para poder tener un matrimonio saludable basado en el respeto mutuo. Y por último, sexto paso, escribe una carta. El último paso en el tratamiento de la ira es volcar las ideas en un papel, si es que todavía existe esa posibilidad, y escribirle una carta a la persona que te hirió. La mayoría de las veces lo mejor es no enviar esta carta. La gente que sufre de baja autoestima, que es el caso de la mayoría de los agresores, probablemente recibirá esas palabras de forma distorsionada, pero poner las heridas y las frustraciones en papel ayuda a liberar la furia. Cuando una persona clasifica su pérdida y desea perdonar e ir más allá del resentimiento, por lo general sentirá una liberación automática de la ira que lo había debilitado durante años.
Hay una persona, ¿verdad? Hace años atrás que iba a hablar a los árboles y la gente pensaba que estaba loco. ¿Sí? Y le preguntaron un día, sin verdad, sin falta de respeto, tengo una curiosidad. ¿Por qué usted le habla a los árboles? ¿Sí? La gente piensa que está loco. Y él le responde, el loco hubiese estado si hubiese dicho todo lo que le digo a los árboles a las personas. ¿Sí? So, él estaba sacando su ira, su coraje a través de los árboles, ¿sí? Para no herir ni lastimar a nadie. Porque a pesar de que puede ser que tenga la razón, ¿sí? Puedo terminar, ¿no, verdad? Haciendo lo que no debería hacer. Entonces estoy reclamando, ¿sí? Que tengo la razón, entonces voy a hacer algo que realmente no tengo la razón de hacer. ¿Sí? Entonces, lo mejor que necesito es escribir un papel o hacer como este señor y labrar los árboles, ¿sí? Y no lastimar a una persona, ¿sí? Muy bien. Pero también vemos que poner las heridas, perdón, eso lo leí. Entonces vemos que Rachel le escribió una carta a su marido, me la leyó en voz alta y luego la hizo añicos. Fue el hecho de escribirla y no de enviarla, ni una perspectiva de respuesta, lo que la liberó. Todos queremos estar enfocados y disfrutar la vida. Todos queremos ser capaces de ver a Dios en nuestras vidas y de poder agradecerle por las bendiciones infinitas que nos brinda constantemente. Así que todos queremos disfrutar a nuestros hijos y ser padres efectivos. Todos queremos ser amorosos y mostrarle aprecio a nuestra pareja. Todos queremos ser amigos leales y empleados productivos. Pero si sentimos ira, pero si sentimos ira, no podremos vivir a la altura de esos valores que son tan importantes para nosotros. Estaremos saboteando esas relaciones con ira, crítica, negatividad y también aislamiento. El balance interior y la seguridad personal emanan de un compromiso absoluto a asumir responsabilidad por la calidad de nuestra vida. Esto incluye la voluntad de liberar toda la ira que estemos cargando. Todos, independientemente de qué trauma hayamos experimentado, tenemos la capacidad para lograrlo. Que tengan excelente día. Nos vemos más luego con un nuevo shiur. Shalom Aleichem Baruch atah Adonai, Leolam Vaed. Amén, amén. Hasta entonces.